Ismael Moreno, mejor conocido como el Padre Melo, nació el 1 de enero de 1958. Es un sacerdote jesuita que se ha convertido en uno de los principales líderes opositores de Honduras. Su vida ha estado marcada por la violencia. A los 16 años, sufrió la muerte de su padre, Pedro José Moreno, acaecida el 17 de agosto de 1974. Oficialmente, se trató de un robo con violencia, pero Ismael Moreno nunca se ha sentido satisfecho con esa versión porque su padre era un dirigente campesino que participaba en las expropiaciones de tierras. Melo, entre sus múltiples ocupaciones, fungió como director de Radio Progreso, uno de los pocos medios de comunicación críticos al gobierno. También es la cabeza del equipo de reflexión, investigación y comunicación, ERIC, de la Compañía de Jesús, un colectivo que tiene influencia política en los movimientos sociales que se oponen a los megaproyectos mineros, turísticos e hidroeléctricos de Honduras. Desde 1995 se ha dedicado al periodismo. Ese año fundó en Honduras el diario opositor Amecate Corto y en 2001 formó el ERIC. El Padre Melo promueve la creación de un programa de nación llamado Soberanía. Moreno dice que seguirá su trabajo desde su posición de sacerdote, es decir, sin buscar un puesto en el gobierno. Según él, los momentos de represión y autoritarismo como el que actualmente vive Honduras pueden convertirse en oportunidades para el movimiento social. Pues qué honor estar con usted, Padre Melo. Quisiera entrar a las preguntas de una vez. Este programa se llama Migrantes contra Reloj. Por un lado, porque el reloj mismo participa en esta entrevista y procuramos que las preguntas sean directas, cortas y que las contestaciones también lo sean. Y usted es conocido por contestaciones directas. Y también es contrarreloj de los migrantes. Hoy día ellos están contrarreloj. Millones de ellos, algunos hablan de 260 millones, están partiendo de un lugar, de una nación a otra, buscando mejores oportunidades, huyendo de circunstancias muy, muy difíciles. Hay tres temas de los que me gustaría platicar hoy con usted. Me gustaría platicar acerca de muros, me gustaría platicar acerca de caravanas, y me gustaría platicar acerca de esos pactos mundiales, esos compromisos que se han hecho en el mundo para atender a estas personas. Pero primero, usted es un hombre espiritual y yo quisiera empezar este programa de una manera diferente. ¿Qué obligación espiritual tenemos hacia los migrantes? Porque son nuestros hermanos y hermanas y en ellos se juega no solamente el presente y el futuro de la humanidad, sino también nuestra propia dignidad. Y qué maravilloso la manera en que usted lo describe. Pero tenemos muchos que están construyendo muros, diferentes tipos de muros, en diferentes partes del mundo, entre países y países, que ya no está el señor Trump, que abiertamente lo hacía, pero algunos dicen, pues el presidente Biden dice que iba a quitar esos muros, pero siguen ahí. ¿Qué nos habla de esos muros? La globalización como modelo que se ha impuesto en el mundo se define a partir de los muros, es decir, de garantizar la atención, el cuidado, la protección y la concentración de riqueza en muy pocas personas a costa de expulsar a millones de seres humanos, millones de seres humanos hacia la marginalidad y a la exclusión. Ese es el gran muro del capital, el muro político que nos separa. Y mientras tengamos un modelo mundial
a partir del capital, preparémonos a seguir siendo víctimas como humanidad de las desigualdades, de las exclusiones y de las expulsiones de millones de seres humanos hacia la marginalidad. Por lo tanto, pienso yo que se fue Trump, pero el muro sigue. Está Bolsonaro en el Brasil. Puede ser que en unos meses, en unos años, salga Bolsonaro, pero el muro de la desigualdad, el muro de la exclusión, continúa definiendo fundamentalmente las grandes relaciones humanas a partir de los grandes capitales, porque son los grandes capitales los que actualmente gobiernan la humanidad. Y en contraste a esos muros, se firma un pacto mundial que habla de, esa palabra que usted utilizó hace un momento, que habla de dignificar a los migrantes, dignificar a esas personas que están saliendo, huyendo, dicen ellos, que de situaciones tan difíciles. ¿Qué compromiso tenemos un país como México y otros países al haber firmado ese pacto mundial? El gran compromiso es romper muros y crear puentes, porque a fin de cuentas, un haitiano, un habitante de Ghana, una hondureña, un salvadoreño, un dominicano, son hermanos nuestros. Son hermanitos nuestros, porque usted y yo somos hijos e hijas de una humanidad que se conduce de acuerdo a la voluntad liberadora y salvífica de Dios. Y en ese sentido, vivir en este mundo significa generar puentes de solidaridad, significa vivir comprometidos con tener las puertas abiertas ante el clamor de los seres humanos que la tocan, y abrirlas en solidaridad y abrirla para que podamos contribuir a lo que decíamos, la dignificación de los seres humanos. Pero dicen, ¿y qué de la gente que ya está aquí? ¿Qué de la gente que también está sufriendo aquí? Ha habido países donde han puesto muros porque dicen, tenemos que cuidar de los nuestros, y estos vienen a quitar los empleos, estos vienen a aumentar la pobreza en mi país, etc. ¿Hasta dónde llega ese pacto? Los pactos han de comenzar con expresiones locales y nacionales de apertura a las poblaciones que más sufren. Y nos vamos a dar cuenta que cuanto más abramos las puertas a los migrantes, más vamos a descubrir que nuestros bienes y recursos y nuestros servicios alcanzan para todos. En la medida en que cerremos las puertas a los migrantes, por ejemplo, si México cierra las puertas a los centroamericanos, nos vamos a dar cuenta que faltan cosas. En la medida en que usted abra sus puertas de Guanajuato a los migrantes, se va a dar cuenta que no solamente están expresando la solidaridad con los migrantes, sino que en esa medida, para los propios mexicanos también va a alcanzar y va a sobrar. Es el misterio y el milagro del compartir. Tenemos estados de la Unión Americana, Estados Unidos, el estado de Texas, de donde es mi mamá, ¿sí?, que ha dicho, pues ya se fue Trump, pero ya ha dicho el gobernador de ahí, pero aquí ya está otro Trump, y yo voy a poner los muros que no terminó de poner aquel señor, el presidente Trump, y que ha dicho, ya no quiero migrantes. Y hay un porcentaje de individuos que no son necesariamente personas malas, no son personas que llevan odio en el corazón, pero es muy fácil que con las palabras del gobernador tengan temor y que piensen, pues sí, estamos pasando un tiempo muy, muy difícil económicamente, las oportunidades no alcanzan para todos, van a llegar estas personas de otras partes del mundo, ¿hasta dónde es mi compromiso?, preguntan los tejanos. Pienso yo que para los tejanos, pero para los mexicanos y para los neoyorquinos y para los centroamericanos y para todas las nacionalidades, podemos decir que mi nacionalidad, mi identidad como nación y como pueblo, se define a partir de mi identidad, de mi identidad humana. Y mi humanidad, ética y cristianamente hablando, no se define a partir
de buscar mi propio bien particular, sino se define a partir de buscar espacios para el bien común. Y construyendo el bien común, entonces nos dignificamos todo mundo. Y vuelvo y digo, una vez que compartimos lo que tenemos con los demás, vamos a descubrir que mi dignidad me lleva a que no solamente me falten cosas, sino que desprendiéndome de mis cosas particulares, descubro que tengo mucho más vida y mucho más dignidad de lo que yo me podía imaginar. Le confieso, padre, que yo procurando entender qué significa que haya caravanas, qué está pasando en estos otros países, por qué está aumentando en el mundo de manera exponencial el movimiento de humanos. Y estuve investigando, estuve leyendo, estuve escudriñando hasta mi mismo corazón y encontré un artículo muy interesante de un padre Melo. Y le confieso, me ayudó muchísimo. No a entender en plenitud, ¿sí? Qué significa esto, porque creo que tardaremos años en entender qué significa esto, pero usted hablaba del desborde. Platíquenos qué significa el desborde de las personas y que se convierte en caravanas, por favor. Es el desborde de la injusticia, es el desborde de la exclusión, es el desborde de la desesperación. Las caravanas, o también como le llaman otros, éxodos masivos de seres humanos, es la expresión de un fracaso del sistema, es un fracaso de la sociedad y es un fracaso de las políticas. Y ha llegado un momento en que la población que no tiene empleo, que es expulsada de sus territorios por las explotaciones mineras, las poblaciones que son víctimas de las extorsiones o son víctimas de la violencia de las maras o pandillas o también del narcotráfico, deciden mejor, vámonos a cualquier parte, que cualquier parte podrá ser mejor que seguir aquí, porque aquí lo que nos espera es la muerte inmediata o la muerte lenta. Entonces vámonos para cualquier parte. Y esto es lo que está en la base de la organización, muchas veces espontánea, otras veces medio organizadas, otras veces con algún factor de inducción, pero es un fenómeno social, es un fenómeno humano que desborda las capacidades nuestras para el análisis, desborda las capacidades nuestras para poder responder a ellas, porque es el resultado del desborde de la desesperación humana. En las caravanas lo que encontramos es un pueblo desesperado y que lo vivimos de cerca aquí en Centroamérica y México, hacia Estados Unidos, pero también se vive en Europa, se vive en España, se vive en Asia, porque el modelo que está organizado en torno a la globalización ha producido tal cantidad de poblaciones excluidas, poblaciones sin oportunidades, que llegó un momento en que la desesperación desbordó las capacidades de la sociedad. Es más, Juan, a mí me parece que en las caravanas lo que tenemos es un fracaso de la humanidad. Allí usted y yo hemos fracasado. Ahí están nuestros propios fracasos. Y como son nuestros propios fracasos, entonces sentimos el dolor. Y ese dolor nos ha de inducir y nos ha de impulsar a que pongamos en marcha todo tipo de propuesta humana, todo tipo de propuesta ética, económica y política, para que las caravanas dejen de ser expresiones desesperadas de un pueblo a su vez desesperado, sino que podamos responder a encontrar las raíces que originan esta desesperación, para que atacando las raíces podamos entonces prever un futuro en donde no tengamos que encontrarnos con caravanas de la desesperación, sino de poblaciones humanas que nos comunicamos, porque la humanidad nos ayuda a encontrarnos dignamente y éticamente. ¿Qué obligaciones
ve usted que tenemos nosotros en un estado como Guanajuato, por el que solo pasan normalmente por unas horas estas caravanas? Bueno, yo creo que su gobernador lo dice con claridad y es el punto de referencia. Los migrantes son humanos y si hay respuestas a un humano, entonces creo yo que inmediatamente podemos encontrar que se mitiga su dolor, se mitiga su angustia. Me parece, Juan, que en este tema de la migración, el gobierno de los Estados Unidos se ha equivocado, como también el gobierno mexicano se ha equivocado enormemente durante mucho tiempo, porque han visto a los migrantes como asunto de seguridad, como un problema. Y ahora, después de tantos años de equivocación, efectivamente, Centroamérica y los migrantes de Centroamérica se han convertido en un auténtico problema. Y es un problema porque en su raíz perdieron la brújula de lo que le dijo su gobernador. No han visto a los migrantes como seres humanos, sino han visto a los migrantes como un problema de seguridad nacional. Y por lo tanto, las respuestas que se han dado, de muy diversas maneras, han acabado privilegiando respuestas coercitivas, respuestas, represivas, de endurecimiento de las legislaciones. En ese sentido, me parece a mí que un estado como Guanajuato, a partir de ese lema, los migrantes son humanos, creo que pueden conducir a que los migrantes no sean vistos como problema, no sean vistos como problema de seguridad para el Estado, sino incluso como oportunidad para una atención solidaria, incluso para buscar espacios del empleo, aunque sea de tránsito, para que ellos se sientan acogidos por la autoridad del Estado de Guanajuato. Y a partir de ahí creo yo que todo lo demás va a redundar en bienestar, tanto especialmente y sobre todo para los migrantes que se sientan acogidos, una población que durante el camino, desde el origen, en el camino e incluso al final, se van a sentir excluidos, que encuentren una respuesta de solidaridad, una respuesta humana, creo que sería un gran servicio. Respuestas que no sean puntuales, que no sean de Juan específicamente, sino que Juan y su equipo den respuestas institucionales. Por aquí lo que necesitamos son políticas institucionales y no respuestas inmediatas y puntuales. Cuando pasaron estas caravanas gigantescas por Guanajuato, el gobernador me dijo, sala y di eso, son humanos, palabras positivas, pasarán solo unas horas, derechos humanos. Y algo maravilloso sucedió en Guanajuato, y yo lo viví. La ciudadanía se contagió de esta visión humanitaria, llamémosle. Salía la gente a llevar algo de comida a estas caravanas, estos humanos que pasaban por aquí. Llevaban zapatitos a los niños, llevaban cobijas. Yo creo que juega un papel tan importante los gobiernos, porque pueden o causar más temor, lo dije ya de Texas, o al contrario, pueden aliviar ese temor y encauzarnos hacia ese respeto a las personas, ese cariño por las personas, y volviendo a como empezamos esta conversación, inclusive a ese lado espiritual. Nos encontramos, ya se acabó el tiempo, contrarreloj. Quisiera que regresáramos al principio, porque creo que posiblemente ahí esté la clave de todo, el lado espiritual. Unas últimas palabras, por favor, Padre Melo. Yo estoy convencido, Juan, y muchísimas gracias, que la humanidad tiene una reserva, que es la reserva de amor, que es la reserva ética y que es la reserva espiritual. Por lo tanto, yo estoy convencido que el futuro de la humanidad será un futuro de paz. Estoy convencido que el futuro de la humanidad será de reconciliación y de compartir. De eso yo estoy convencido. Lo que ocurre es que para que ese futuro sea de paz y sea de compartir y sea de solidaridad,
Hoy tenemos que sembrar esa semilla. Y la semilla se siembra a partir de gestos, a partir de compromisos y a partir de actitudes de fondo. Si nosotros vamos a ver a los seres humanos como mano de obra, no hay futuro de paz. Si nosotros vamos a ver a los seres humanos a partir de la superioridad, unos son superiores y otros inferiores, o a partir de quienes tienen riqueza y quienes no, entonces no hay futuro de la humanidad. El futuro de la humanidad en paz y en justicia la vamos a lograr si hoy nos convencemos que solo sembrando la semilla de la justicia, la semilla de la solidaridad, hoy sembrar la semilla de la igualdad entre todos los seres humanos, entonces vamos a tener un futuro nuevo. Si ahora nos convencemos que cualquier persona que pase por Guanajuato o que llegue a Estados Unidos, cualquier persona, no importa la lengua, no importa el color, esa persona, esa hermana mía, ahí estamos dando una respuesta profundamente espiritual para que este mundo se espiritualice desde el compromiso con los seres humanos. Me encantaría terminar el programa aquí porque creo que muchas personas estarían totalmente de acuerdo con este lado espiritual. Sin embargo, hay personas en el auditorio que también tienen algunas preguntas. Una es, Padre Melo, usted es conocido por ser controvertido, entonces volvámonos un poquito mundanos por un momento. ¿De qué se arrepiente de haber dicho en algún momento que haya sido controvertido? Bueno, mire, en este momento no creo de qué arrepentirme para que me llamen controvertido. Me arrepiento de mis tibiezas y mis limitaciones para un servicio más eficaz. Reconozco que en muchas ocasiones he privilegiado mi bienestar y mi comodidad y que con frecuencia también he estado muy atento a cuidar más bien lo que digo para evitar problemas por ejemplo, con la jerarquía católica. Pero de lo que he dicho en defensa de los derechos humanos, de lo que he dicho en solidaridad con mi pueblo, el que más sufre, de eso no solamente me arrepiento, sino que eso es lo que hace que mi vida aparezca como controvertida. Pero es que este mundo es controvertido. Mientras este mundo esté construido a partir de un modelo que produce permanentemente desigualdades, que concentra capitales en muy pocas manos y expulsa millones de personas, entonces eso es absolutamente controversial. Y no tocar esa controversia por la propia comunidad particular, me parece a mí que eso no es, de mi parte, no es ético en lo que a mí corresponde. Entonces, por eso, por lo que he dicho en defensa de los pobres de la tierra, no solamente no me arrepiento, sino que lo podré seguir diciendo en cualquier foro y en cualquier espacio en donde tenga la oportunidad, querido Juan. Muchas gracias, querido Padre Melo.